Yay, lo logramos. Así que no. ¿Cómo estás, Santi? Qué emoción verte por aquí. ¿Me ves y me oyes? Yo te estoy viendo perfecto, no te oigo todavía. ¿Tú a mí? Te veo. Aló. Listo, ya. Te veo, te oigo y veo a todas las personas que ya están entrando. Lo logramos. La segunda es la vencida, no hay que hacer. Sí, casi que no me deja. ¿Cómo vas? ¿Qué tal todo? Bien, feliz de tenerte por acá en este espacio. Bueno, en Senti de nuevo, pero en este espacio por primera vez. Bienvenidas a todas las personas que están entrando en este momento. Todos los que saben de qué vamos a estar hablando hoy, pues aún más que bienvenidos porque es un tema muy interesante. Los que solo se metieron porque vieron ahí el circulito arrancando y están de pura curiosidad, pues aprovechamos para contarles. Hoy vamos a estar hablando de productividad consciente. Eh, como saben, nosotros creamos este tipo de espacios desde Senti para poder promover esa conciencia, un poco más trabajar en nuestro desarrollo personal y en ese mindfulness diario. Y qué mejor que un tema como la productividad en esta era en donde andamos día a día corriendo por todas partes y a veces es necesario pues parar un poco o poder mantener esa misma productividad, pero de forma consciente. Por eso está hoy con nosotros Santi, de Todo en Orden. Felices de tenerte acá, de que nos puedas compartir. Además, sabemos que eres embajador de Notion, de todos tus conocimientos sobre este tema y puedes, ¿no?, dejarnos además muchos tips al respecto. No sé, tú, Santi, qué más nos quieras contar de tu lado y de tu interés de estar acá hoy con nosotros también, que qué dicha, muchas gracias por compartir. Primero, darte las gracias por este espacio. Creo que desde el principio que nos conocimos, conectamos y vimos potencial, pues en este convenio, en hacer cosas juntos, en aprender juntos. Creo que se alinean mucho nuestros intereses y nuestro interés en crecer comunidad, en compartir, en enseñar a otros. Y bueno, pues por mi lado, los que no me conocen, soy Santiago Cortés, soy embajador de Notion y tengo mi comunidad enfocada un poco en temas de productividad y tecnología, como pues una vida en general un poco en orden, ajustando y aprovechando pues las herramientas que tenemos hoy en día. Entonces, pues esperamos que sea un espacio muy útil para todos y que pues aprendan un montón. Buenísimo, Santi, muchas gracias. También, pues bueno, vamos a estar abiertos a preguntas que seguramente estaremos respondiendo al final. Si alguien quiere ir mandando preguntas que tengan sobre este tema, lo pueden ir haciendo por acá. Y bueno, arranquemos entonces este tema tan interesante de productividad consciente. Nosotros venimos hablando desde Senti en este espacio de los lives un poco de, bueno, cómo tener ese mejor 2024, que, pucha, yo a veces siento que el año como que hablamos de que todavía estamos empezando a hacer muchas cosas, pero ya vamos en marzo, terminando marzo, y es que todo se pasa muy rápido. Pero bueno, para hacer un poco ese recuento, veníamos hablando de cómo tener ese mejor 2024. Después entendimos que realmente si no hay propósito, pues no tiene sentido nada. Entonces estuvimos hablando en febrero de cómo encontrar ese propósito, y ya después de que tenemos como un poco más claro ese norte y demás, es por eso que queríamos acá traer a Santi a este espacio para hablar de, vale, tengo que accionar y tiene mucho que ver con esa productividad, pero ¿cómo lo hacemos de una manera consciente? Entonces, Santi, a mí me encantaría arrancar por este concepto de qué es productividad consciente, de dónde sale, porque fue que hablamos un día y dijimos, venga, es que esto tiene todo el sentido desde, ¿no? Desde esa conciencia plena y desde esa intención también de por qué estamos haciendo las cosas. Entonces me encantaría escuchar un poco tu perspectiva de esta productividad consciente y de pronto por qué es que la traemos a este espacio, porque es que tiene que ver con el tema del bienestar también de alguna forma. Siento que para mí el tema de productividad siempre fue como un misterio, o bueno, más que un misterio, pues eran muchas cosas y algunos tenían unas definiciones, otras. Entonces, realmente yo empecé a entender qué era la productividad consciente cuando empecé a ser productivo por mí. Partimos muchos es que me estoy enfocando a ser productivo para mi trabajo, para mi empresa, para mis estudios, para mi universidad. Y en verdad la productividad pues tiene que ser algo para uno, ¿no? Y
cuando estoy haciendo, ¿sí? Porque tú dices, si hay una intencionalidad clara desde el principio, pues si yo ya sé qué tengo que hacer, pues el hacerlo de la forma más eficiente, de la forma más rápida, pues me hace sentir bien y en ese orden de ideas, pues ser productivo no es nada más que disfrutar. Mi Santi, definición y a lo que mí se me está yendo por momentos tu audio, pero no sé si soy solo yo o si le está pasando a otras personas también. De pronto a las personas que están conectadas en este momento, si nos pueden escribir, si están escuchando bien a Santi todo el tiempo, o si les está pasando lo mismo que a mí, que está un poquito intermitente, estaría buenísimo. O de pronto soy yo. escuchando se ve bien, que alguien Nos dé una luz, por favor. de que todo se me va el audio, uy, ok, Sí, se va el ok, audio. No sé si de pronto quieres quitarte un segundo los audífonos, tal vez. Si se corta un poco. en audífonos. ¿Qué? Es que sí se corta, Hola. pero avanza. Sí, es que es como por Ahí, momentos, como que te coge la idea, pero hay momentos que queda como silenciado. ok, ahí, ¿qué tal? Ya, Ya mejor. se ve Sí, audífonos. sí, Sí, mucho sí, mejor. sí. Bueno, listo. Bueno, Gracias. se entendió la idea. Productividad para mí, aquello que disfrutamos y aquello que nos hace sentir bien cuando sabemos qué es lo que nos interesa. De ahí partimos, digamos, el tema de productividad. Totalmente de acuerdo, Santi, y yo creo que ahí hay muchos retos actualmente, ¿no? Lo que hablábamos de, en este momento de vida, como que todo va a mil y a veces no tenemos ese momento para parar y pensar, bueno, es que hacia dónde estamos yendo, qué es, cómo puedo hacer las cosas mejor. A veces nos quedamos en que estará el bueno conocido, ¿no? ¿Cómo es que se dice esto? O malo por conocer, ya no me acuerdo del dicho, pero lo que voy es como Sí. que nos quedamos con eso que aprendimos y simplemente lo seguimos y lo seguimos haciendo y resulta que hoy en día existen un montón de herramientas y un montón de otras formas de poder optimizar todo eso que de pronto hacemos de una misma manera. Entonces, mi Mm. pregunta sería como, ok, ¿cómo podemos tener más de esa productividad consciente en nuestra vida? ¿O cuáles son como esos desafíos más comunes que enfrentamos a la hora de querer ser más productivos y de realmente ser más productivos, pero no de este lugar de hacer, 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 que estoy segura que a Mm. muchos les ha pasado, ¿no? Que a veces hacemos, hacemos, Sí. hacemos un montón de cosas, pero al final es como que, ¿y para qué? Innecesario, o sea, hubiera podido hacer muchas otras cosas menos, ¿no? Como ley de Pareto, ahí sí, que de verdad el 20% puede definir el 80% de tu resultado. Entonces, ¿cómo logramos tener ese enfoque y cómo logramos cómo tener más de esa productividad consciente en nuestro día a día? Bueno, yo creo que hay parte de algo que pues va, ¿cómo me oyes bien? ¿Sí? Perfecto, sí, ahora Igual. sí. Bueno, partimos de entender de dónde viene el querer ser productivo, ¿sí? Y es que siempre tiene que estar atado con los pilares o las áreas de nuestra vida que más importancia y más valor nos aportan, ¿sí? Digamos, desde algo tan macro es de donde viene pues el sentido de ser productivo. Y yo siempre lo he entendido en, si para mí la familia, ¿sí? Si para mí el ejercicio y la salud son mis pilares más importantes en este momento, pues es muy difícil que yo no logre, pues como logre ser productivo afuera de esas áreas, ¿sí? Porque seguramente si estoy haciendo algo que está fuera de esas áreas, pues no me va a motivar a hacerlo, no me va a levantar a hacerlo, no me va a trasnochar, no me va a apasionar, ¿sí? Y por eso decía mucho al principio, ¿para quién queremos ser productivo? ¿Sí? Como para mi jefe, para mis amigos, no, en verdad eso tiene que ser pues totalmente para uno, ¿sí? Y la intencionalidad viene de eso. Entonces, cuando definimos esas áreas, esos pilares, digamos, de mi familia, mi trabajo, mi estudio, de ahí lo que hay que hacer es empezar a desglosar y decir, bueno, si yo quiero, no sé, trabajar profesionalmente, entonces, ¿cuáles son mis metas este año? Y mis metas puede ser, no sé, conseguir un mejor sueldo o un nuevo cargo, ¿sí? Y de ahí, digamos, sacar tareas, un plan de acción, ¿sí? Cuando yo tengo ese plan de acción, sobre ese plan de acción es que puedo ser productivo, sobre ese plan de acciones que puedo medir, ¿sí? Si yo solo intento que me lleguen las tareas digamos, no ser intencional, sino que yo sea como un correo que me llegan cosas, intentar responder a todo, pues realmente la energía y la atención que voy a tener para esas tareas se va a desperdiciar, se va a desperdiciar un montón. Yo creo que acabas de decir una palabra clave y es el tema de bueno, de la intención, de tener muy claro cómo es ese norte y ahí yo me volvería un poquito a cómo lograr
logramos entender qué es eso que queremos y cuál es esa intención y al final para mí siempre es volver un poco a lo que tú acabas de decir. Nadie se va a saber tus prioridades si no eres tú. Ujú. O sea, y eso implica tiempo y eso implica ese autoconocimiento que al final es dedicarse ese tiempo para entender y para definir ese plan. Está esta otra frase que me encanta, creo que es de Einstein, que dice como que si tuviera el 100% del tiempo para resolver un problema, le dedico el 99% Sí. a definir el problema y el 1% a encontrar la solución, ¿no? Como que al final está bueno Ujú. entender primero qué es eso que tú quieres para ya después sí poder efectivamente hacerlo. Entonces creo que este tema de la intención es algo clave. Y otra cosa que mencionaste muy importante, me parece a mí, es el tema de las métricas. ¿No? Si yo no tengo claro, uno, qué es lo que quiero, pues nunca voy a saber si lo estoy logrando o no lo estoy logrando, para qué estoy haciendo las cosas que estoy haciendo. Pero Mm. dos, si no estoy viendo ese progreso y no estoy entendiendo cómo lo estoy midiendo, ¿no? De cuál es ese punto en el que estoy, cómo puedo seguir mejorando, pues es muy difícil que realmente Claro. lo pueda hacer. Entonces creo que estos son dos factores muy importantes que, pues bueno, hacen parte como de esa base y ese macro, y ya, y si después lo podemos aterrizar en cómo podemos utilizar diferentes herramientas que nos ayuden, uno, a aterrizar esto y que esto no se vuelva paisaje, sino que de verdad sea algo lo que logramos hacer. Y dos, tenerlo presente en nuestro día a día, porque estoy seguro que muchos acá han, no sé, empezado a hacer sus metas de principio de año, Correcto. o que se han puesto en algún momento como definidos esos ciertos objetivos, pero cuando los volvieron a ver, quién se acuerda cuál era, dónde los escribieron. O sea, ¿sabes? Como que creo que a veces es fácil, sí, lo hice por hacerlo, pero pues ahí se quedó y tal vez no tenerlo tanto en nuestra vida diaria como incluso a veces en nuestra vida profesional, ¿no? A veces se quedan Sí. ahí y te pidió tu jefe ese plan de objetivos o de presupuesto, lo que sea para el próximo año, pero realmente cuántos lo están siguiendo y cuántos lo están viendo y lo están midiendo. Sí, a mí me gustaría igual de pronto preguntar quién de los que están ahí están monitoreando esas metas de final de año 2023 que dijeron el 2024 va a ser mi año. O sea, con toda la honestidad, como quién de ustedes en verdad ha sido juicioso a estar pendiente de esto lo he cumplido, esto no lo he cumplido, quién siquiera lo ha vuelto a revisar. O bueno, también, a ver, también es válido pues como ir en la marcha y no haber definido como unos objetivos tan específicos, pero lo que tú comentas, Manu, digamos que la planeación y la priorización pues es como el ejercicio más importante, ¿sí? Cuando ya tenemos eso, pues ya tenemos la mitad del trabajo, básicamente, ¿sí? Incluso un poquito más, porque el ejecutar, pues nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, es solo como estar pendiente. Y ahí es donde yo digo que para mí herramientas como Notion, ¿sí? Herramientas pues que me permiten monitorear esos hábitos, esos objetivos y medirlos, porque no es solo como a ver cuánto voy, sino cuánto me falta, qué me falta hacer. Sí, porque cuando no hay métricas, pues cumplir un objetivo se vuelve como muy ambiguo, como muy, no sé cuándo lo lograré. Sí, una cosa es decir, no sé, quiero ahorrar tanto a final de año, o no, quiero ahorrar a final de año y otra cosa es decir, quiero ahorrar tanta plata a final de año. ¿Sabes? Como que se vuelve medible, se vuelve mucho más tangible y se vuelve más fácil de monitorear. ¿Sí? Y yo creo que esto también funciona, a mí me ha servido muchísimo para darme cuenta de objetivos que para mí no tenían sentido. ¿Sí? Y es también súper válido eso, ¿sabes? Parte de la productividad es darse cuenta que si para mí, no sé, en mi definición de productividad era madrugar a las 5 de la mañana de lunes a viernes a hacer, yo qué sé, ejercicio, pero veo que eso no me funciona, que eso me deja más cansado durante todo el día, que a la mitad del día, no sé, ya estoy como súper cansado, pues, pues eso no me funciona, ¿sabes? Y si lo hace el resto del mundo y si lo hace el resto de, no sé, mis amigos en el trabajo, lo que sea, pues es algo que uno tiene que aprender a soltar. Pero si yo no lo monitoreé, si yo no estuve pendiente, si yo no lo escribí, pues nunca voy a poder saber si en verdad lo que a mí me funciona, ¿cierto? De acuerdo, y qué bueno que menciones ahorita esto de las herramientas, porque yo creo que es otra parte clave del proceso, y es que a veces le delegamos demasiado a nuestra cabeza, ¿no? Y tenemos muchísimas cosas al tiempo, y entonces tenemos que estar pensando, y a mí muchas veces me preguntan, o pues, bueno, desde Senti, llegan personas diciendo, no, es que me cuesta mucho trabajo dormir, o es que me levanto súper cansado, ¿sabes? Y a veces son cosas en donde simplemente las personas
siguen maquinando y maquinando todos, o sea, me incluyo muchas noches, que todo lo que me faltó hacer del día, que es todo lo que tengo que hacer mañana, un montón de cosas que al final siguen en tu cabeza que no Mm, tienen por qué seguir en tu cabeza. Ya hoy en día contamos con un montón de herramientas en las cuales podemos de alguna manera confiar para vaciar nuestro cerebro y para saber que si ahí están, se van a cumplir. Si, no, si las seguimos, podemos utilizarlo para no solo hacer ese seguimiento de hábitos, sino crear sistemas en donde no dependamos de es que estoy teniendo un buen día o es que hoy siento que tengo la energía creativa, sino que claro, realmente se queden ahí en ciertos momentos determinados que faciliten esto. Entonces, creo que el hecho de contar con herramientas como Notion hace toda la diferencia y puede ser como ese engranaje perfecto para lo que estamos hablando de definir mejor cuál es esa intención, cuál es ese para qué, aterrizar un poco las métricas también y los objetivos hacia temas más específicos, que creo que es un desafío muy grande, claro. que a veces no es tan fácil de hacer. Y ahí mi invitación sería a los que están viendo este live en vivo, los que van a ver la grabación, de volverse literal a los lives que grabamos desde el primer mes del año, en enero, en donde les hablábamos de cuál es la diferencia de decir, quiero ser más saludable, a bajarlo al nivel de, vale, es que esto y esto y esto son los alimentos que quiero incluir, como tú nos lo estabas diciendo ahorita, ¿no? Claro, Es que es muy distinto. Pero nadie nos enseñó esto, entonces es más que normal que no sepamos cómo hacerlo, o pues por total, lo menos yo sí, nunca total. recibí una clase de cómo hacer esto, No, versus muchas otras que pues nadie. no aplico y no utilizo en mi día a día. Sí, no, no, total. Por aquí nos escribió Apa Angelical que ha estado usando la plantilla de hábitos súper bien, lo máximo que las estén usando y que les esté sirviendo. Y yo creo que es eso, a mí, digamos, yo entendí y logré tener una rutina productiva, mi rutina productiva, sí, porque no es que es la rutina que le tiene que aplicar a todo el mundo, que pues somos como una batería de celular, ¿sabes? Y cuando esa energía que tenemos durante el día, que es finita, que se acaba, pues la usamos, no sé, para planear, para acordarnos, ¿sabes? Como para cosas que podemos delegar a un sistema como Notion, a una plantilla o a mi libreta, ¿sabes? Cuando delego a mi cerebro acordarme de los eventos que tengo, de las actividades que tengo que hacer, de lo que tengo que mandar, pues ya estoy consumiendo parte de la energía que necesito para ejecutar esas Sí. tareas. ¿Sí? Entonces, para mí es súper, súper clave, digamos, el día antes yo sentarme y decir, ¿qué tengo mañana? ¿Qué tengo que hacer? Y digamos que distribuir esa energía, pues como antes, para que mañana solo me preocupe ejecutar. Si en principio yo me siento y yo no tengo que ponerme a pensar en la mañana como, ok, ¿cómo va a ser mi día? No, yo ya sé que en la mañana al principio debo terminar esto, después hacer esto, hacer esto. Si tomara un poco de esa energía para planearlo durante el día, pues estoy primero abierto a que me llegue cualquier cosa y que una cosa reemplace a otra, ¿sabes? Y perdemos el sentido de priorización y cuando nosotros no priorizamos, esto es algo que leí el otro día, era como cuando tú no priorizas tu día, el resto del mundo va a priorizar por ti, ¿sí? Y ya sea el trabajo, ya sea tu familia, ya sea lo que sea, que puede ser muy importante, pero al final la gente, lo externo está priorizando por ti y tú no estás tomando las decisiones que pues al final te interesen. Yo creo que ahí es muy importante el tema del tiempo, ¿no? Que al final es nuestro recurso más preciado, diría yo, porque es algo que no, nunca más vamos a volver a tener. O sea, este momento que estamos teniendo definitivamente pues es único y al final ese tiempo valioso solo lo defines tú, cómo lo utilizas. Y muchas veces lo que tú estás diciendo, no somos conscientes de a qué se lo estamos otorgando, dónde estamos poniendo nuestra atención, porque es que si nosotros mismos no definimos literal en qué lo usamos, pues cualquier otra persona que vea que tienes ese tiempo libre, ¡boom!, lo va a ¡Pum! coger y lo va a utilizar Aprovecha, a su lo va a favor, aprovechar. de Sí, forma consciente o inconsciente, pero pasa. Entonces, ¿cómo utilizamos eso a nuestro favor y para nuestra propia vida? Porque al final, pues es que tu vida es única y lo que tú quieres hacer es totalmente distinto, seguramente los talentos, el propósito, el momento de vida en el que estás, a lo que de pronto yo pueda querer hacer en este momento. Y bienvenido sea así, digamos, lo que estamos haciendo en este momento, unimos esfuerzos en pro de un mismo propósito, pero que sea de una manera consciente y no como simplemente porque
te tocó porque ahí terminaste y a veces, muchas Ujú. veces nos pasa que terminamos en burnout o terminamos insatisfechos con nosotros mismos, sintiéndonos mal porque de pronto no estábamos haciendo eso que queríamos hacer, o a quien no le ha pasado que termina en un lugar donde no quiere estar y no sabe por qué terminó ahí, ¿no? Exacto. Que termina siendo como ese sacrificio interno y literal, como ese, ¿cómo se dice eso? Literal, como si nos estuviéramos traicionando de alguna manera. Sí. Que al final pasa mucho al final, los finales de año, ¿no? Como, porque no volví a cumplir mis metas, o Ujú. porque esto que tenía guardado desde hace rato que quiero y que quiero hacer, lo sigo teniendo pendiente y pendiente de hacer. Entonces creo que este tipo de herramientas, Santi, puede hacer la diferencia entre lograr o no lograr todo eso que queremos ser y que queremos hacer. Sí, 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 100%, y creo que me ha pasado porque para mí es la mejor mezcla, ¿no? Cuando tú entiendes qué es para ti ser productivo y buscas las herramientas como es Notion, pues todo es mucho más fácil, todo es mucho más fluido. No sé, te digo como un ejemplo. Yo en Notion ahorita gestiono pues gran parte de mi vida y no sé, los pagos recurrentes que tenía que hacer de la casa, pues yo antes, no sé, pues yo decía, no, pues el 15 tengo que pagar esto, el 8 tengo que pagar esto. No, lo delego a un sistema que recuerda y ya esa energía de mi cerebro que antes tenía que acordarse todos los meses que cuando pago el celular, cuando la luz, pues ya Notion me lo recuerda. ¿Sabes? No sé, también como cuando yo estoy leyendo un libro. Me pasaba mucho que terminaba un libro y, pues bueno, buenísimo el libro, pero no tomaba apuntes, no los guardaban, ¿sabes? O de pronto rayaba el libro, pero de ahí a que uno vuelva a coger el libro y leerlo, pues hay un espacio muy grande, ¿sabes? Entonces, como Para que leer dónde empecé subrayaste y en qué todos los página puntual. subrayados, no, eso no pasa, eso no pasa. Y es que uno en ese sentido, pues, tiene que ser muy honesto con uno mismo. Cuando uno es honesto conmigo mismo de, yo sé que esto lo hago, pero yo sé que esto no lo hago, pues esa rutina productiva se te va a ir afinando para ti y nadie más. Y es que tu rutina no le tiene que servir a nadie más, como la rutina de otros no te tiene que funcionar a ti. ¿Sí? Digamos que con Notion he logrado eso, como Notion te permite, digamos, como esa escalabilidad y ajustarlo a lo que tú necesitas, pues las plantillas al final son para Abel Santiago Cortés, ¿sí? Claro, yo he intentado con todo en orden, pues crear plantillas que le funcionen a la mayoría de personas, ¿sí? Y así un ejercicio súper interesante, pero mi invitación siempre ha sido como modifíquenlas, cámbienlas, edítenlas, pongan esto donde les sirve, cambien esto, borren esto si no les sirve, ¿sí? Porque al final, así como cuando editamos una plantilla de Notion, pues así debería ser también como editamos nuestra rutina diaria, ¿sí? Yo ha pasado un montón de veces que me invento una vaina así súper compleja y botones y bases de datos y me doy cuenta que al final no lo estoy usando. Mm. Entonces, por muy cool que sea y por muy chévere, pues no, pues sabes, como, y eso pasa con aplicaciones que descargamos, con boletines de correo que nos suscribimos, sí, como que al principio todo suena muy interesante, pero es cuestión de ser intencional al final del día y decir qué de todo eso que me suscribo, qué de todo eso que uso, realmente me está aportando valor y se está alineando con mi día a día. ¿Sí? Sí. No sé si Y te ha pasado, me gustaría preguntar igual si a alguno les ha pasado, si tienen 1000 aplicaciones por ahí que no están usando. Creo que es algo igual, pues muy común. sí, 100%, y yo creo que a veces no somos conscientes de, o por lo menos, por ejemplo, en mi caso personal, que lo hablábamos contigo, Santi, la vez pasada, yo como que tengo tantas cosas en mi día a día y siento que las tengo tan organizadas que, por ejemplo, el tema del mail no le pongo mucha atención. Sí. Entonces, tipo, como que si me llega un correo que yo no le quiero, o sea, literal como un correo de spam, pues que no está en mi carpeta de spam, pero que no le va a poner atención, yo no lo borro, o sea, yo ni siquiera me desgasto en borrarlo, sino que simplemente se queda ahí. Ujú. Pero después, cuando me toca buscar algún correo o algo en donde veo toda esa lista de ni siquiera abiertos, digo, ok, de pronto ese segundito que me pudo haber tomado solo de borrarlo, me Ujú. ahorraría mucho más tiempo del que ahorita estoy en espacio de memoria, en encontrar lo que sí quiero, en muchas otras cosas que a veces pues no somos conscientes, ¿no? De lo que implica también como tener organizada la información en ese sentido. Y yo creo que así Ujú. como este caso que te estoy contando de mi mail, pues hay un montón de otras opciones, Hay lo que tú dices, muchísimos, hay las muchísimos. fotos, las Las fotos. aplicaciones, y Claro. ni siquiera el tema digital, sino incluso en toma de decisiones tan sencillas como qué me voy a poner hoy, qué voy a almorzar, que sabes que igual está ocupando espacio en tu cabeza.
Y ahí las recomendaciones también son, bueno, no, o sea, dedíquele realmente tiempo y energía a las decisiones que son importantes. A veces de pronto, y creo que por eso también hay tantos gurús que utilizan la misma ropa todos los días, o pues no la misma ropa, pero como que ni siquiera desgastan un segundo de su cabeza en tomar ese Segundo tipo de de tiempo, decisiones. energía. Claro, 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 claro. Y es, sí, digamos que yo, ese tema de limpieza digital para mí ha sido algo que me cambió la vida, ¿sabes? Porque, pues como apasionada de la tecnología que he sido, pues también estudié ingeniería de sistemas, ¿sabes? Como que para mí la tecnología siempre ha estado presente y al principio como que te dan la idea como entre más cosas sepas, pues mejor. Entre más dispositivos uses, mejor. Y me pasó con algo muy puntual y es que yo en la universidad, yo no sé por qué me dio por tener muchas pantallas, ¿sabes? Para mí era como, si tengo más Mejor. pantallas, como que me va a ir mejor y voy a poder programar acá y ver el tutorial acá y ver aquí a la clase. O sea, tenía hasta 5 pantallas, ¿sabes? Y yo, en verdad, en mi cabeza, como, esto es lo mejor, como, esta es la mejor decisión que pude tomar. Y en este momento tengo una. O sea, tengo una y con esas con que trabajo y con esas con que logro todo y soy 10 veces más productivo. ¿Sí? Como la limpieza digital y la intencionalidad, pues, aplica todo en tu vida, Yo cien creo por que ciento más que esa limpieza, que estoy de acuerdo, tiene que ver con el foco, ¿no? Y a qué le estás poniendo tu Sí, atención. Y acá me voy al tema del multitarea, que hoy en día es, pues, mejor dicho, lo mejor en muchos lugares. Entonces, si puedes hacer 10 cosas al tiempo, mejor. E incluso nos valoramos también así. No, es que tengo 3 reuniones al tiempo, entonces estoy en una en el celular, en otra en el iPad, en otra en el computador y ahí estoy en todas. Pero realmente, siendo honestos, ¿en cuál estás? No estás en ninguna, porque no estás poniéndote atención ni a ti, ni a esta, ni a esta, ni a esta, nadie. sino Sí, cómo en verdad logramos ser más eficientes haciendo una cosa a la vez. Y salimos de sí. una y pasamos a otra. Y así literalmente, porque es que si no, bueno, pues yo no he conocido todavía a alguien que tenga esa capacidad suficiente para tener su conciencia plena en 3 lugares Sí, al tiempo. entre lugares. Eh, Pues quién sabe, de pronto alguien de los que nos están escuchando cree que puede ser 100% multitarea. Es súper válido. Pues escríbanos como yo puedo hacer esto y esto a la vez. Y seguro sí, o sea, yo Sí, no lo dudo que las personas puedan hacer multitarea, pero porque mm, les digo, yo incluso soy de esas personas que la verdad hace varias cosas a la vez y cada vez estoy intentando mejorar en ese sentido para enfocarme en una sola cosa a la que le doy toda mi atención y ahí sí paso a la siguiente, y ahí sí pasa a la siguiente, porque a veces se nos queda por encimita eso que creímos que hicimos bien y realmente no. ¿Cómo es que se llama? Estoy hoy con los dichos, ¿no? Del cansancio, ¿no? ¿Qué? Del afán no queda sino el cansancio. Y es que a veces es cierto. mm, O sea, puedes intentar hacer 3 cosas al tiempo, pero es que si te das cuenta al final, de las 3, ninguna te salió bien. ninguna Entonces, salió bien. O más que salió bien, yo creo que si hubieras hecho una a la vez, pues te hubiera salido de la mejor forma. ¿Sabes? sí. Como yo invitaría un poco a eso. Si en este momento tú crees que haces cosas multitarea, yo no digo que sea imposible, pero de alguna forma mide o pues valida los resultados de ambas cosas. Si haces una primero, una después, que dos al mismo tiempo. Y yo estoy seguro, yo pues en la mayoría de los casos, los resultados van a ser mucho mejor cuando tienes tu atención y tu foco, digamos, en una sola. De acuerdo. Santi, y a mí esto me genera otra pregunta y es, bueno, mucho del tema de multitarea, yo creo que también tiene que ver porque tenemos como pues toda esta parte profesional y corporativa, o bueno, no, digo ocupacional, Sí, con el tema personal que se mezcla mucho, ¿no? Y más ahora con la virtualidad, con la facilidad de pues todas las herramientas digitales. ¿Cómo podemos de alguna manera, en tu opinión, equilibrar esos dos mundos o utilizar las distintas herramientas para que podamos mantener de alguna manera pues lo personal y lo profesional de una manera balanceada y equilibrada en pro de nuestro cuidado y de nuestro bienestar? súper. Y esto yo lo he trabajado y también va mucho de la teoría de cómo funcionamos. Y lo podemos ver como como lo que estábamos hablando, como si fueran dos tareas diferentes. ¿Sí? Como una tarea es mi tema profesional y otra tarea es mi tema, digamos, personal. Y realmente el problema no es como tener las dos, ¿sabes? Porque al final, pues, en verdad, las dos son igual de importantes, sino es el cambio de contexto. Cuando yo paso de una a la otra, porque mi cerebro hace un clic, sí que nosotros
creemos que eso es automático, ¿sí? Como si yo aquí apagara la luz y eso no funciona tan así, ¿sabes? Como en ese cambio que tú tienes de lo personal a lo profesional, parte de tu atención se queda en una, ¿sabes? Si yo estoy trabajando ahorita y me voy a almorzar con mi familia, ¿sabes? Como va a haber un poquito de mi cerebro todavía funcionando con lo que yo estaba haciendo acá. Y lo mismo va a pasar justo cuando yo me devuelva, Claro. ¿sabes? Parte de mi atención y como de mi sentimiento va a seguir allá. Y entonces, o sea, no es como que no lo hagas, ¿no? Claro, hace parte y hace parte de todos los días cómo hacer ese cambio, pero ser muy consciente que cada vez que cambio de contexto, de lo personal a lo profesional, parte de mi atención se va a quedar allá, ¿sí? Entonces, en principio es evitar como la cantidad de cambios de contexto que tenemos en el día, ¿sí? Entonces, si estoy trabajando, pues estoy trabajando, no estoy aquí, pues como no sé, charlando con mi mamá, ¿sabes? Porque ahí estoy y no estoy en ningún lado, ¿sí? Y eso también pasa con lo digital, ¿sabes? Si yo estoy, no sé, si tengo organizados mis cosas del trabajo en un mismo lugar, pues a un lugar. Y si tengo, no sé, temas familiares o temas personales, objetivos o meditaciones, pues en otro lado. No mezclar peras con manzanas, que ese es el problema. Pero pues en este caso las peras como las manzanas son igual de importantes. Sí, yo creo que esto tiene mucho que ver y cambió mucho desde la pandemia, ¿no? Con el cambio de los espacios, porque Sí, antes era mucho más fácil dividir, voy al trabajo, voy a mi casa y separo los sí, espacios, ¿no? Es totalmente distinto. sí, Y sí, creo que tiene que ver un poco con lo que tú estás mencionando de cómo hacerlo ahorita en medio de la virtualidad y desde alguna manera, bueno, ok, apago, cierro mi computador, me voy a esto otro cosa, así sea cambiar de espacio o así sea como mentalmente saber que estoy haciendo algo diferente para que realmente mi cuerpo lo asimile de esa manera y en todo momento estar cambiando lo que tú dices, de pronto cada contexto de cómo lo estás haciendo. Puede que a veces sea en el espacio físico sí, o si es en el espacio digital, cómo dividimos bloques de productividad o cómo cerramos y apagamos las notificaciones, también. porque mil veces nos pasa, ¿no? Que entramos al celular a mirar, no sé, el correo, la hora, lo que sea, y resulta que, ¡boom!, sale una notificación de WhatsApp o de cualquier red social o de cualquier otra aplicación y se perdió mi noción de qué era lo que yo iba a hacer en el celular y para qué lo cogí. Perdido 100%. Y eso pasa mucho, digamos, en el tema de pausas activas. Y yo creo que esto, pues, es un poco polémico, pero digamos, cuando pensamos en las pausas activas, no sé, trabajo una hora y después descanso y después vuelvo a trabajar, es como pausa, ¿sí? Como, ¿cuál es esa pausa que vas a hacer? Porque, digamos, no sé, si yo paro y digo, voy a llamar, voy a hacer unas llamadas pendientes que tengo a un amigo o lo que sea, vas a cambiar de contexto 100%. ¿Sí? No es como que sea un problema, no es que no debas hacerlo, pero tienes que ser consciente que cuando cuelgues no vas a volver a la misma concentración que tenías en el trabajo. ¿Sí? Eso es O clave. si paras, no sé, a tomarte un café con tu compañero de trabajo y subes, en el momento que te sientas no vas a estar como en el momento justo antes de irte. ¿Sí? Tu cerebro necesita volver a entrar, digamos, que en esa zona de atención, en ese punto de concentración. Y no es lo que digo, no es como no, paren, no, obvio, paren, pero sean conscientes de la pausa que van a hacer y si es de cambio de contexto, como tengan en cuenta el tiempo que les va a tomar también volverse a concentrar. O sea, para mí es como una gráfica súper clara de estoy así de pendiente, estoy así de concentrado, paro, cuando vuelva no voy a estar en el mismo punto. Va a tomar mucho tiempo volver a estar allá. ¿Sí? Y entonces tener en cuenta ese cambio de contexto cuando queramos, digamos, manejar lo profesional y lo personal. Yo creo que ahí tiene mucho que ver la intencionalidad que hemos hablado, pero sobre todo dos cosas adicionales y es, eh, pucha, el poner límites también de alguna manera, ¿no? Porque es claro, ya tengo la intención, ya tengo claro qué es eso que estoy haciendo y cómo diferenciándolo, pero entonces cómo aprendo también a priorizar, a saber qué es eso primero que quiero hacer y qué voy a dejar de pronto de lado. Y dos, cómo le pongo límites a esas interrupciones para que no me estén afectando en eso Claro. que ya decidí hacer y a lo que le voy a dedicar mi atención y mi energía. Sí, es que el tema de priorizar, yo siento que la gente no lo tiene muy en cuenta. Y muchas veces el saber tú qué tienes que hacer durante el día, ¿sí? Si tú no sabes qué tienes que hacer primero, qué es más importante, pues lo que hablábamos al principio, como
el día va a elegir por ti cuándo esto es importante y cuándo no. Sí. Y esa Y prioridad a veces depende de la urgencia, ¿no? Como que a veces sí, nos dejamos llevar mucho para lo urgente, más no lo realmente importante. lo importante es que esa prioridad, lo que decíamos, cuando la prioridad pues es externa, ¿sabes? Cuando el tema de ser productivo es por mi jefe, por mi empresa y no por los pilares, ¿sabes? Como puede que sea la misma tarea, yo qué sé, enviar 30 correos, pero cuando yo veo que enviar 30 correos es prioritario para mí en el sentido que me va a ayudar a mejorar profesionalmente porque quiero mejorar en mi trabajo, pues te prometo que es mucho más fácil que si lo piensas que tengo que mandar 30 correos porque mi jefe me lo pidió, ¿sabes? Claro. Y la priorización es la misma, pero el enfoque y como tú lo sientes, pues es diferente. Y eso cambia que la ejecución sea mucho más eficiente. ¿Mm? Santi, ¿cómo ves tú el tema del descanso o priorizar el descanso en medio de esta productividad consciente? Pues, a ver, digamos que lo más básico es como descansar en el sentido que tu cuerpo tiene que recuperar la energía que gastó, ¿sabes? Como funciona igual. Si tú estás en cero y le pides al cuerpo que siga trabajando de la forma que sea, pues no tiene de dónde. Eso será lo primero, como cada uno descanse a las horas que le funcionen, hay quienes trasnochan, otros que madrugan, pero como el tema de descanso ahí es súper importante, así como hay un punto donde pues cualquiera se quema por muy organizado, por muy disciplinado, hay que parar y lo que yo decía ahorita, como ese cambio de contexto, hay que como ser consciente de cuándo hacerlo y cómo hacerlo, pero definitivamente hay que hacerlo, ¿sabes? Como porque si no, pues nos quemamos y el cerebro igual no es una maquinita, no es un motor que puede seguir infinitamente, ¿no? Hay que decirle como descanse, ¿sí? Como vuelva a estar en un punto inicial y recargue energía y haga. Yo creo que eso Yo, es claro. yo lo veo muy gráfico con el ejemplo que nos diste de la batería, ¿no? Y es como que pues la Mm, batería no es infinita. exacto. Entonces tú eliges en qué lo utilizas y se acaba, y si se acaba, Se pues acaba. no puedes seguir. O sea, si sigues intentando, se va a quemar. Se va a quemar y se va a Sí, dañar. Y al final, pues también ahí entra como nuestro valor propio, nuestro autocuidado, esos límites, ¿no? Esa priorización y al final, pues tú quieres estar bien. sí, Entonces, ¿cómo puedes utilizarlo de una buena manera y cómo puedes priorizar también ese descanso para que esa maquinita o esa batería de alguna manera pues funcione de total. forma óptima? Eh, Correcto. Y yo creo que aquí también hay otro tip y es como si usamos las herramientas, las tecnologías, las aplicaciones para muchas cosas, pues a veces incluso yo me lo tengo que recordar como, hey, pausa, ¿sabes? Lo tengo en redes sociales, tengo un timer cuando estoy trabajando, porque los ojitos, o sea, tú ahorita me los ves, ya están súper chiquitos de tanta pantalla hoy. claro, Y, y es como yo tengo que parar un momento y ni siquiera como parar a coger mi celular, ¿no? Porque en verdad ahí no estoy descansando, mi cerebro sigue procesando información, sigue viendo una pantalla. Es como no, para al parque a sacar tu perro y así si estás descansando. Creo que también es muy fácil caer como en trampas de descanso, ¿no? Porque si estás sí. como, o pues como un descanso que en verdad no te va a servir, ¿sí? Como estás trabajando clavado y es como que voy a descansar, me echo a la cama a ver en mi celular 40 videos a toda velocidad, pues tu cerebro no está descansando para nada, Claro, ¿sabes? falso descanso, de Mm. acuerdo. Santi, una última pregunta antes de cerrar este espacio e irnos a descansar, siendo consecuentes con lo que estamos hablando. Eh, a mí también me surge un gran desafío, como decir que es de la vida moderna, y es ese cambio de espacios cuando estamos viajando, ¿no? Creo que hoy en día, pues, es mucho más fácil y mucho más asequible el estar viajando, el estar cambiando de horario, el estar cambiando de lenguaje, el estar cambiando de personas, de contexto, Sí, y a veces como que total. se descuadra todo, pero vemos que hay muchas personas que logran de alguna manera mantener como esa productividad consciente Mm. y cómo adaptarse mejor a las situaciones. Cómo podemos utilizar las herramientas o cómo podemos utilizar como a nuestro favor todo eso que hay ya ahí afuera para cuando nos pasa esto, para cuando cambiamos y como que no nos hallamos. Buenísimo, me parece una pregunta excelente porque a mí me pasó un montón, o sea, digamos lo que yo te comentaba, yo estaba acostumbrado a dos monitores, mi cuarto en silencio, musiquita suave, ¿sabes? Como ya estaba condicionado a que solo en ese estado podía trabajar o poder ser productivo.
Y pues realmente no, pues eso al final pues me juega en contra el momento que, no sé, salgo a trabajar en un café o el día que cambié de trabajo y me toca ir a la oficina, pues entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Sabes? Si no tengo mis pantallas, entonces baila. Y es como listo, claro, el entorno pues tiene que ser como un aliado o pues te puede ayudar como a entrar en ese estado, pero en principio la persona que decide decirle al cuerpo cómo vamos a concentrarnos, pues es acá, ¿sabes? Y me pasó alguna vez, no sé, yo tenía que entregar algo, estaba haciendo una plantilla y me tocó por razones de la vida estar en un bar, ¿sabes? Como todo el mundo enrumbadísimo, ¿sabes? Y yo tenía que mandar eso. Y como para mí era tan importante y tenía tan claro que tenía que hacerlo, que en verdad todo entró en silencio. Yo ni audífonos tenía, ¿sabes? Y te Entonces yo creo que cuando concentraste. uno en verdad, sí, y la saqué, ¿sabes? Como y yo decía, wow. O sea, si yo de pronto no sé, hubiera intentado leer algo Sí, o hacer una tarea que en ese momento no era importante, no era intencional para mí, 100% seguro que no hubiera podido entrar en ese estado de concentración. Y claro. entonces ahí mi respuesta sería como el que decide estar concentrado, aislado, o pues la persona que decide estar concentrada, aislada, pues es uno mismo. ¿Sí? El entorno no es el que te pone en eso. Claro, mucho más fácil hacerlo en unos lugares que otros, pero el que se adapta al entorno, porque el espacio no va a cambiar, pues es uno. Es uno y hay que jugársela 100%. Y yo creo que hoy en día hay muchas facilidades con los celulares simplemente, o sea, cosas tan sencillas como que es que tu celular ya se adapta al cual fue el cambio de horario, a qué hora vas a tener las reuniones. No sé, por ejemplo, yo en mi caso tengo todos mis hábitos, literal, desde matutinos hasta para irme a acostar, no sé, cómo hacer ejercicio, cómo meditar, Sí, en un rango de tiempo agendados en mi calendario. O sea, sé que ese es el buenísimo. tiempo que dedico a eso. Y así mismo lo adapto. Entonces, si me voy a otro lugar, pues sé que tal vez ya no va a ser a las 6 de la mañana de Colombia, pero sí a las 6 de la mañana o en algún momento que me cuadre de ese otro lugar. No sé, como adaptar de alguna manera, si de pronto, ok, lo que tú estás diciendo de las pantallas, no me puedo llevar todas mis pantallas, pero tal vez para mí es clave el mouse, vale, me lo Sí, llevo. O que de pronto para mí hacer ejercicio, no sé, en el gimnasio no la logro porque siempre lo hacía así, pero de pronto me puedo llevar tres bandas y hacerlo mejor de esa manera. Como que de adaptar de acuerdo. alguna forma los elementos tanto digitales como no digitales para que no sea un cambio tan drástico o si queremos tener un cambio drástico, porque muchas veces queremos cambiar la rutina completamente porque nos vamos de vacaciones o porque queremos de verdad algo diferente, permitirnos que Mm. así sea, ¿no? Pero sobre todo desde esa conciencia y desde esa intencionalidad, que es como lo primero que divide esta productividad consciente y de lo que venimos hablando durante el live de hoy. De acuerdo con lo que dices. Santi, bueno, pues yo ya creo que vamos llegando a nuestro final. No sé si alguien tiene alguna pregunta de todo lo que hemos venido hablando, o sea, algo más que nos quiera mencionar de esta productividad consciente. Y si no, pues a mí me encantaría invitarlos, uno, a los que todavía no han utilizado y no conocen las plantillas que tiene Santi desde Todo en Orden de Notion, a que vayan y las revisen, porque de verdad que son muy útiles y nos pueden hacer la vida mucho más fácil. Y dos, bueno, los que no conocen a Senti, conocerlo, que hagan parte de este ecosistema de bienestar integral precisamente para conectarnos con el presente, para poder disfrutar cada momento y no desde esta positividad tóxica de no, pues es que hay que estar bien, no, sino desde aprender y asimilar y ser conscientes de lo que sea que está pasando en ese momento. Y para eso tenemos muchísimas herramientas, tanto online como presencial. De hecho, tenemos un curso de Focus Mind en donde al final van a encontrar además las plantillas de Santi, para poder tener un poco más de esta productividad consciente en nuestro día a día. Así que súper invitados y bueno, por ahí nos están haciendo una pregunta, por ahí alguien nos dice que tiene una pregunta. Así que súper bienvenida para hacerla. No sé, Santi, si Buenísimo, mientras nos buenísimo. hacen la pregunta hay algo más que quieras mencionar. Pues nada, invitarlos. Yo creo que en tema de productividad y tecnología, no es que haya la mejor aplicación, no es que haya la mejor rutina, sino es probar. Es probar, prueben todo lo que se les ocurra, prueben Notion, prueben Obsidian, prueben todas las aplicaciones y vean cuáles les funciona. Lo mismo con la rutina. Prueben madrugar, prueben trasnochar, prueben hacer ejercicio hasta ahora, a otra, ¿sí?
Y así es como van afinando a la rutina que yo sé que pues a mí me ha funcionado. Yo puedo decir que tengo una rutina productiva. ¿Por qué? Porque intenté de todo y probé de todo. Y también con la tecnología. Yo sé que hoy uso lo que me sirve. Puede que no sea lo mejor, puede que no sea lo más usado, puede que no sea lo más conocido, o puede que no sea la manera que hacen todos, pero es lo que a mí me funciona. ¿Sí? Entonces, la invitación es esa, como no hay tecnología perfecta, no hay aplicación perfecta, es la que a ti te funciona. Y una rutina productiva, digamos, una rutina realista es mucho más valiosa que pues una ambiciosa, ¿sí? Y es ser honesto con uno mismo. Yo creo que eso también es como el otro tip en tema de productividad, que muchas veces pues es muy fácil mentirse, ¿no? Y yo creo que ahí, Santi, uno lo tuviste que priorizar para llegar como a todos estos, no solo tips, sino como a esta rutina que nos estás contando, que ya tienes y a esos hábitos. Y dos, al priorizarlo le tuviste que dedicar mucho tiempo. O sea, esto no es de la noche a la mañana, esto es un proceso. Esto no es como que, ah, sí, ya, hoy me levanté productivo y súper productivo conscientemente y ya sé perfectamente cómo manejar las herramientas y sé muy claro qué es lo que quiero y demás. No, no, no. Esto es un proceso que implica Sí, con tiempo tiempo, y de acuerdo. bueno, que en el que todos estamos. Alguien nos pregunta, ¿es bueno dar una recompensa, salidas, regalos, etcétera, cuando se logra algo? Uf, buenísima pregunta. Yo Excelente. ya tengo mi opinión ahí, pero quiero escuchar la tuya, Santi. Bueno, yo digo que sí, es buenísimo, o sea, cuando tú vuelves las cosas un juego, no sé, yo vuelvo mi día a día y el cumplimiento de mis tareas un juego, ¿sabes? Pero, claro, hay que medir esas recompensas, ¿listo? Como no puede ser que leí 5 minutos del libro, entonces pues ya me puedo ir de fiesta, pues como, a ver, ¿sabes? Como que mientras tú una recompensa sea como igual al esfuerzo que tuviste, pues es sano. Sí, no es como que tengas que hacerlo, pero ese ejercicio a mí me funciona un montón. En mi caso, yo cuando cumplo una tarea, el yo arrastrarla de un tablero, de una columna a la otra en mi plantilla de Notion y ver qué me parece el progreso de, hoy ya llevas no el 20%, sino el 32% de tu día, eso para mí es una recompensa, ya es un sentido de progreso. Sí, porque la recompensa es eso, es como hiciste algo y tienes algo bueno por eso. Continúas al eje de seguir en ese progreso. Yo lo recomiendo un montón, pero sí lo mediría un poco como para no perder el foco. No sé tú qué piensas, man. Para mí también es muy importante como que ver la vida de alguna manera o las situaciones también como un juego, no como desde lo infantil, o bueno, pues sí, si lo quieres ver de esa manera, pero más como desde el disfrute y Sí, conectar con esa idea de que al final, pues pucha, de alguna manera vinimos acá a ser felices y a disfrutarnos esta vida y a explorarla y no sabemos qué pase, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos de alguna manera esto que estábamos hablando de cambiar los contextos, darle conciencia a ese logro, por pequeño o grande que sea, sí, independiente de lo que implique? Entonces, lo que tú dices, si es solo una tarea que logré, ya, check, uff, de alguna manera, así sea, respirar, darme ese como aplauso en el hombro, de alguna forma como, bien, gracias, lo logré, o sea, como ese reconocimiento que, de sí, nuevo, esto, cada quien define qué es lo que le funciona, ¿no? Entonces, para mí, sí, parar y darme de alguna manera esa recompensa me ayuda mucho y me ayuda mucho como negociar conmigo misma. Voy a hacer esto que de pronto tal vez no me gusta tanto, no me siento bien o se siente incómodo y gracias a eso me voy a regalar este tiempo. Voy a hacer esta otra cosa. Eh, por ejemplo, yo trabajo mucho como con la técnica de Pomodoro, que para los que no la conocen, creo que Santi nos ha hablado al respecto. Nosotros también hablamos en este curso que les cuento de Focus Mind. Y básicamente se trata de trabajar en estos bloques de 25 minutos, ¿no? Entonces, yo cada que termino los 25 minutos de concentración pura, en donde cierro notificaciones y demás, me doy algún sí, tipo de regalo, algún tipo de recompensa. Y esa recompensa puede ser pararme a hacer una pausa activa, revisar mi celular y responder X mensajes, ir a la cocina a, no sé, por tal antojo, ¿sabes? Como cosas pequeñas, pero sí, que de alguna manera sí, hagan la diferencia. Entonces, yo sí creo que es una buena estrategia. Creo que depende de cada quien, 100%. de acuerdo. No Bueno, sé si alguno tenga otra nos, pregunta. Creo eso que no, justo ¿no? iba a decir. Creo que no se nos quedó nada sin conttar. ¿Alguien se
antojó de una pregunta, pero no nos dijo. Bueno, igual ahí tienen nuestras redes sociales, pueden hacérnosla en cualquier momento. Y bueno, súper invitados a seguir con esta productividad consciente, a incluirla en el día a día. Para mí, otro de las estrategias que es clave, de la cual no hemos mencionado y que me ayuda a mantenerme mucho en el presente, tiene que ver con la gratitud, como conectar con ese, sí, con esta De idea acuerdo. de gratitud, de ser consciente de que es un privilegio. Y es un privilegio cualquier cosa que estemos viviendo, ¿no? Es que Sí, literalmente a veces total. damos por hecho solamente el hecho de estar acá, abrir los ojos, podernos mover. Entonces, súper invitados también a todos los que quieran seguirnos en nuestros lives del próximo mes, desde Senti, vamos a estar hablando de la gratitud. Así que mil gracias a ti, Santi. Por favor, que descanses. Esos Tú ojos que nos también, estás mano. contando, que ya los vemos un poco pequeños, Sí, ya. a poner esos límites y a seguir con esta productividad consciente. Buenísimo, Muchísimas gracias. mano. Pues nos vemos en otro espacio y gracias a todos los que asistieron. Nos Una vemos. feliz semana. Chao, Chao, gracias. chao.